Estamos. ¿Qué tal? ¿Ya listos? Bueno, seguimos siendo poquitos, vamos a esperar tantito a que lleguen más. Preguntas, dudas, comentarios. Se van a dar cuenta de que nosotros hay algo muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en ciencias. Cuando uno quiere hacerlo ciencia, tiene que partir de algo que uno puede medir, controlar, saber, definir sin lugar a dudas. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, con las leyes de Newton. Es decir, algo que todo el mundo puede comprobar, la ley de la inercia, y definir a partir de ahí lo demás. Es decir, la primera ley de Newton, la primera ley es la inercia, es algo que todo el mundo entiende fácilmente. Si yo pongo algo y nadie lo toca, pues lo lógico es que se quede ahí sin moverse, sin nada, sin que aparezca, sin que desaparezca. No van a aparecerle de repente flores o le van a desaparecer cosas. Eso es muy obvio. Sí, con el tiempo pueden que caigan otras cosas y empieza a ver, pero pues cayó algo. Entonces hay que darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Las leyes de Newton son, entre comillas, muy sencillas, pero después el cambio de esa situación, pues lo vamos a llamar una fuerza. Y para que haya una fuerza, pues vamos a poner, ahora sí como dirían, la mano de Dios, algo que desde fuera modifica. Si no queremos que sea desde fuera, pues pongamos que quitamos todo el universo y ponemos solo dos partículas. Si una se mueve es porque la otra la empujó, y entonces hacemos la tercera ley de Newton, la de acción-reacción. Como no hay nada más en el universo, si una se mueve es por la acción de la otra. Ahí ya quitamos a Dios, ya quitamos la mano negra que aparecía, ya no hay nada que aparezca, sino simplemente todo el universo está cerrado. Si algo actúa es porque otra cosa lo hizo. Eso se llama la causalidad. Y bueno, pues con esas tres leyes eso es lo que nos dedicamos a estudiar cuando hablamos de fuerzas, de momentos, de posiciones, de velocidades, de aceleraciones. Es la primera, la segunda derivada, y si lo ponemos como ecuación, como derivadas, entonces vas a plantear que no son números, que son funciones, y que eso tú lo estás derivando, porque si fueran números, pues su derivada siempre iba a ser cero. Entonces pasamos del concepto de simplemente números, de valores, a algo que está cambiando en el tiempo, una función. Cuando ya hablamos de funciones, cambia totalmente la forma de ver las cosas, cambian las matemáticas, cambia la física, cambia todo. Por eso inicialmente empezamos con algo que podíamos manejar, y eran los simples y sencillos números. La medición de algo. Después, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya no es la medición de algo. Ahora ese algo depende de otra cosa. Es función de. Y entonces, ¿cómo cambia? Y ahí es cuando aprendemos que puede cambiar como una función trigonométrica, como un polinomio, como otras, una exponencial, ¿cómo cambia? Entonces, sí, pues hay muy poquitas cosas, sí, o trigonométrica, o exponencial, logarítmica, que es exponencial, o un polinomio. Bueno, pues ya te acabaste casi todas las formas, o una combinación de esas, o varias combinaciones. Y entonces dices, bueno, pues entonces realmente no era tanto.
Lo que pasa es que como que no entendía eso. Ese es el principal problema de la gente. Entender, comprender, saber qué es lo que me están diciendo, queriendo decir, y ponerlo en el contexto. Eso es lo que luego nos hace falta a los profesores o a ustedes estudiantes comprender, que primero hablábamos simple y sencillamente de números. Después vas a hablar de algo que está cambiando en el tiempo. Ojo, eso es una definición de función. Entonces, ¿eso de qué es función? ¿De qué depende? Entonces voy a poner una ecuación, un algo. Entonces ahí tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender álgebra, tienes que aprender a despejar. Entonces necesito más matemáticas, ya no solo la de números. Y cuando hablo de la variación, pues es la derivada en el tiempo o en el espacio, porque son las dos cosas, o en la masa o en la carga. Bueno, ustedes ya estaban acostumbrados a trabajar con variaciones en el tiempo y en el espacio. Esas eran las posiciones, las velocidades, las aceleraciones. El cambio de masa casi nunca lo hemos manejado, siempre manejamos con que la masa es una constante que no cambia. Pero podíamos manejarlo, y eso es un poquito más general. Por eso es que la variación respecto del tiempo del momento se llama la fuerza, y puede cambiar la masa y puede cambiar la velocidad. Eso es en un cohete o en algo que esté variando su masa, o en una banda que le voy agregando masa entonces, o le voy quitando conforme va avanzando. Un río, pues si no le agrego agua se va secando, si le agrego agua, pues entonces va ensanchando, va creciendo. Tengo que tener en cuenta todas esas cosas y explicarlo con palabras. Puedo entenderlo matemáticamente, puedo entenderlo físicamente, pero lo importante es entenderlo matemáticamente y entender qué es lo que me quiere significar eso en mi realidad. Eso es lo que estoy tratando de hacer, que ustedes se den cuenta ahorita, de que ahora vamos a hablar de algo entre comillas nuevo. Hablar de cargas. Yo puedo medir las cargas, los voy a trabajar como número. Si lo vas a trabajar como número, pues entonces nada más son sumar, restar, multiplicar y dividir. Y acabé. Con la primaria estuvo más que suficiente. Si lo voy a trabajar como una función de algo, híjole, entonces voy a tener que aprender un poquito de álgebra de secundaria, porque tengo que despejar esos valores. No necesariamente me van a dar la ecuación. Es como decían, las 3 ecuaciones de la fuerza. Fuerza es masa por aceleración, aceleración es fuerza entre masa, o masa es fuerza entre aceleración. No, es la misma ecuación, no te hagas, nada más la estás despejando. Es que ¿con qué inteligencia, con qué capacidad lo estoy haciendo? ¿Con la de solamente memorizar o con la de comprender qué es lo que estoy haciendo? Para eso necesito un álgebra, necesito saber álgebra, necesito saber un poquito más de matemáticas. En este caso, nosotros estamos empezamos por la ley de Coulomb. Primero ponemos cargas, números, y ahora ¿cómo se atraen? Pues en función de la posición. Las cargas no cambian, el 4pi no cambia, el medio no cambia. Lo que va a hacer es que va a ser una función de la distancia. Ojo. Entonces otra vez me regreso a distancias, velocidades, eso. Vas a regresarte a lo que ya sabías. Pero otra vez empezamos primero con medir, con números. Después vamos a hablar de funciones. Y entonces ya hablo yo de la ley de Coulomb, del campo eléctrico, la fuerza eléctrica, el campo eléctrico o el potencial eléctrico. Son 3 manifestaciones de una misma cosa. Entonces lo que tienes que entender es eso.
Son tres manifestaciones de una carga, de cargas. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? Pues ver las propiedades, ver que en la naturaleza están, cómo están. Bueno, estaba muy fácil. ¿Qué era lo siguiente? Bueno, pues saber de dónde sacaste las cargas. Pues de la materia. Toda la materia tiene cargas. Y por eso tuve que enseñarte cómo funciona un átomo, qué condiciones, cómo se descubrieron ahí las cosas. Tal vez no necesites ser un experto en átomos, pero sí saber que entonces es como si fuera un sistema solar. Oye, pero si es sistema solar, yo le pongo un campo, pues entonces lo deformo tantito. Y a eso le llamo polarizar. Que entonces puedo decir que tengo de un lado cargas positivas y del otro negativas, o básicamente la carga está más hacia un lado que hacia otro. Bueno, eso es lo último que vimos, es hablar ya de la naturaleza, hablar de lo que me rodea y hablar de qué propiedades tiene. ¿Te fijas que lo primero, algo que sí quiero que les quede bien claro, es que de qué estamos hablando? Ya no de números, estamos hablando de funciones, de propiedades. Entonces, de aquí en adelante, todas las matemáticas que te enseñen van a ser para describir funciones, propiedades de. Entonces, tengo que entenderlo de otra manera, tengo que pensar en qué es lo que me estás queriendo decir. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Ya son 7:17. Entonces, si no hay ninguna pregunta, voy a presentar, irme al libro y a continuar con el capítulo. Entonces nos vamos voy a repetirles un poquito la última parte que vimos. ¿Cómo que la última parte que vimos? Sí, estábamos hablando de polarización de la materia. Estábamos hablando que teníamos una interacción. Y la polarización de la materia, ¿qué era la polarización? Ese fue el último capítulo, la última sección que vimos del capítulo. Bueno, pues mira, era algo muy sencillito. Era suponer que la materia es neutra, pero si yo lo pongo dentro de un campo eléctrico, entonces es un campo vectorial. Estas flechitas van a hacer que las cargas se deformen un poquito, y entonces esto que era neutro, pues automáticamente pasan a ser como elipses positivo-negativas. ¿Qué pasa donde tengo una positiva? Pues tengo una negativa, y entonces el total del campo eléctrico ahí está anulado, no hay campo eléctrico. Aunque en general los átomos, las moléculas, están polarizadas. A eso le llamé la polarización. Para hablar de polarización, yo siempre tengo que hablar de dos cargas, de un dieléctrico, de un dipolo eléctrico. Pues eso va a ser siempre un dipolo eléctrico. Pues bueno, un dieléctrico para ahorrarte las dos palabritas. Y eso fue lo que pasó aquí. Siempre vamos a hablar de la materia como un dieléctrico. ¿Qué es un dieléctrico? Pues es un dipolo eléctrico. Bueno, pues entonces ya tengo aquí esto es lo que vimos la vez pasada, que la polarización va a ser n veces el dipolito eléctrico, donde n es la densidad volumétrica. Ok, entonces estás hablando de volúmenes. P, la polarización, es volumétrica, es como si fuera un numerito, hay una derivada. Sí, ahora la polarización pues va a tener que ver con la materia y el campo eléctrico que estás poniendo. En el aire, en el vacío tienes epsilon 0, pero dentro de la materia vamos a meter una G, una como X, si quieres, sí. Esta letra del alfabeto griego, pues sí es una letra del alfabeto griego, porque ya no quiero confundirte con las del español. Entonces meto una X
eléctrica y voy a llamarla la susceptibilidad. Esa es la ecuación 1610. Abusado, la polarización, fíjate que tiene las mismas unidades que el campo eléctrico. Eso es lo que te dice exactamente en este renglón. Y ¿por qué es importante de que me dé cuenta de que la polarización es como el campo eléctrico? Por las unidades, por lo que voy a manejar. Entonces epsilon 0 y psi deben de ser de tal suerte de que sean números. Bueno, eso lo vimos la vez pasada. ¿Qué más vimos? Pues esto, si yo pongo un cubito, un paralelepípedo, es decir, una figura de caras paralelas, pues a mí me va a interesar poner el campo eléctrico en una de las caras y la superficie perpendicular a esa cara, bueno, pues va a tener un vector normal. Entonces este va a ser alineado con el campo eléctrico. Voy a hablar de la polarización, el campo eléctrico y la distancia que recorre esta polarización. Es un material, se polariza. Dentro del material, si yo lo tuviera en otra figura, que es la figura 16.6, te das cuenta que el campo eléctrico dentro del material es 0. Y solamente en el exterior, cómo se polarizó la materia, tienes cargas. Ok, entonces las cargas se van al exterior, no van a estar en el interior del material. Sí, siempre que tengas una posibilidad de tener cargas, o aunque no tengas cargas, un material se polariza y automáticamente el campo eléctrico dentro del material es 0. Abusado, solamente es en la superficie. Aquí me da curiosidad porque entonces te vas a dar cuenta que si tú juegas con electricidad, la electricidad corre a través de la superficie, no del volumen, ¿sí? Ojo, esto es muy importante, esto ya es directamente una aplicación. Bueno, ok, ¿qué más hicimos? Bueno, pues te das cuenta que si fuera la figura que fuera, me voy a la figura 16.7, entonces tengo un material, un conductor y tengo desde un campo eléctrico. Entonces, ¿qué está pasando a través de? Dentro del material hay un campo, el campo eléctrico es 0, pero hay una sección, una zona, una capa superficial, y entonces ahí empieza a crecer el campo eléctrico, y esto va a depender de la densidad superficial, exactamente de esta ρ. Fuera del material, el campo eléctrico es sigma entre epsilon 0, y eso te lo pone aquí, te lo explica con un ejemplo y te saca los numeritos. Y bueno, entonces el campo eléctrico es la densidad superficial entre epsilon 0, o aplicando la ley de Gauss. Bueno, ok, ahora vamos a hablar del desplazamiento eléctrico. ¿Por qué quisiste regresarte a lo anterior? Mira, me regresé al anterior porque ahora si yo voy a poner un material, ojo, ya no voy a estar en el vacío, ya no voy a estar en solamente propiedades del campo, voy a poner ahí una materia. Esta materia, como te lo acabo de decir, al estar dentro de un campo eléctrico, hay una polarización. Entonces, donde yo ponga cargas positivas, automáticamente se van a poner cargas negativas. ¿Por qué? Porque son atraídas, y las positivas son repelidas. Entonces, va a tender a estar una carga imagen. Si yo pongo positivas, va a haber cargas negativas. Si hay cargas negativas, entonces van a poner positivas. Esa es la polarización. Bueno, eso me lo acabas de explicar en el ejemplo anterior, a cuando hablaste de la polarización de la materia. Bueno, pero ahora voy a hablar de que pongamos que haya cargas que se pudieran mover, porque si tú te das cuenta, aquí, cuando hablamos de que tengo una materia polarizada, los átomos no se mueven, están quietecitos. Se deformaron sus órbitas, se polarizaron, pero no se mueven, están estáticos.
Esos sí están estáticos, aunque los electrones que están dando vueltas cambiaron su órbita. Bueno, a eso le llamo que se polarizaron. Pero y ahora en algunos materiales, tales como los metales o los gases que se ionizan, puedo tener cargas libres. Es decir, esos electrones los puedo desprender y ahora ya voy a llamarlo cargas libres. Esta carga libre que está dentro del material, ojo, es un electrón o son cargas que están dentro del material. No van a ser núcleos, esos no se pueden mover, pero los electrones sí los podría yo arrancar, dándole un poco de energía, los arranco, los jalo, a eso se llama ionizar, quitarle los electrones. Entonces, si yo lo ionizo, tengo cargas libres. ¿Qué quiere decir que tenga cargas libres? Que puede haber electrones que se muevan aquí. Bueno, entonces me vas a hablar de electrones, de cargas libres. Bueno, pero entonces las cargas libres pues van a ser exactamente lo contrario a la polarización. Entonces la polarización, acuérdate que se pone donde hay positivo queda negativo y donde hay negativo queda positivo. Pero las cargas, esas se van a mover al contrario. Y por eso entonces te escribiría que el campo eléctrico ahora sería las cargas libres menos la polarización. ¿Por qué menos la polarización? Porque la polarización siempre es contraria al campo eléctrico. Y las cargas libres, pues no, esas se van a mover conforme al campo eléctrico. Entonces, yo tendría adentro del material un campo eléctrico distinto al que yo estoy poniendo desde fuera. Adentro la materia se polarizó y además las cargas libres se movieron. Entonces crean un campo eléctrico interior. Eso es la ecuación que estamos poniendo aquí, que sería más o menos la ecuación 16-12 después. Entonces tengo puedo llamar a esta densidad superficial, las cargas libres, va a ser una densidad superficial, y entonces va a ser epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Ok. Entonces yo puedo hablar del desplazamiento eléctrico, de lo que hay dentro de la materia. Ándale. Ahora yo voy a hablar ya no del campo eléctrico como lo hablaba yo en el vacío. Voy a hablar del desplazamiento eléctrico que sería dentro de una materia. Si te fijas, y eso es la siguiente de la ecuación 16-12, el siguiente párrafo, hablar de el desplazamiento va a ser igual a epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización. Ojo, el campo eléctrico es vector, la polarización es vector, el desplazamiento va a ser vector. Por eso está la figurita esta, la 16-19. Oye, pero que eso no es un capacitor. Para allá vamos, espérame tantito. Entonces, lo que tengo acá es el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? ¿Cómo se mueven las cargas o cómo se moverían los átomos, la polarización dentro de un dieléctrico? Entonces, fíjate que, oye, pero esta ecuación, la 16-12, es la misma ecuación que arriba, y tú arriba le pusiste como la densidad de cargas libres. Ok, este es un número, y aquí es un vector. Bueno, es que entonces la densidad de cargas libres va a ser el desplazamiento eléctrico, punto, un vector unitario normal a la superficie. ¿A cuál superficie? O sea, la superficie donde están las cargas libres. Acuérdate que esta es una densidad superficial, a la superficie de mi material. En ese material, en la superficie se polarizó y ahí quedaron cargas positivo-negativas. Bueno, pues entonces, si hablamos de las cargas, entonces, ¿qué pasaría si hablara como lo hacía antes? Las cargas libres. Bueno, pues ¿cuántas cargas va a haber? Va a haber la integral a toda la superficie de la densidad superficial multiplicado por la superficie. Entonces voy a tener un número de cargas libres.
¿Qué tan importante es tener el número de cargas libres? Bueno, pues te voy a hablar de las propiedades del material. Ojo, te fijas que yo lo que utilicé anteriormente todo teórico, ahora ya lo estoy aplicando todo en un material de veras, en algo que yo voy a tener en la realidad, en un universo en lo que me rodea. Entonces, en vez de poner sigma, pongo de grupo UN, un vector unitario, en lo normal a la superficie si quieres, o pongo punto DS, donde S sería vector, o pongo punto UN, y el diferencial de superficie nuevamente es un escalar, quieres trabajarlo como escalar, y esto sería el flujo del desplazamiento en el material. Ojo, te insisto siempre, es en un material dentro de son las cargas libres que tengo aquí, porque estoy tratando el campo eléctrico y la polarización. Si el campo eléctrico como la polarización que tengo ahí. Oye, pero entonces, si yo puedo ver, pues yo lo puedo escribir como parte del campo eléctrico, pero por la sección anterior, y si quieres me regreso hasta acá, y los detalles que hay que regresarse varias horas. Acá está el campo eléctrico en términos de la densidad de superficie, pero yo había escrito la polarización como la ecuación 1610, como la susceptibilidad eléctrica por epsilon 0 por el campo eléctrico. Entonces la polarización aquí la ponen en términos del campo eléctrico. Sí, por eso te hablaba al principio de que todo va a quedar en función de un número de algo que yo puedo medir. Bueno, tú lo que puedes medir es el campo eléctrico, puedes medir cargas. Entonces el desplazamiento eléctrico, la polarización del medio, voy a tener que va a ser el epsilon 0 por el campo eléctrico más la polarización, pero la polarización es epsilon 0 por la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico. Mira, otra vez 2 veces el campo eléctrico, sácalo como factor común. Esto es 1 más la susceptibilidad eléctrica por epsilon 0 por el campo eléctrico. Aquí lo que tengo entonces es, en vez de tener epsilon 0, pues tengo otro numerito. Ok. Entonces, fíjate que yo agarro entonces de la ecuación 1614 el primer término y el último término. La del desplazamiento eléctrico va a ser epsilon por el campo eléctrico. Entonces, si mando dividiendo el campo eléctrico, ya te puedo definir cuánto vale epsilon. ¿Qué sería epsilon? La permitividad del medio. Ya no es la del vacío, sería el desplazamiento eléctrico, esto es en el material, entre el campo eléctrico que se produjo en el material. Ok, bueno, entonces, pero el campo eléctrico tú lo podías medir de otras formas, sí. El desplazamiento, bueno, pues tendría que hacerlo experimental para cada material y entonces yo puedo obtener este epsilon. Pero fíjate que es 1 más la susceptibilidad eléctrica por epsilon 0. El epsilon 0 yo lo puedo determinar de otros modos, pero bueno, esta sería. Entonces puedo hablarte de epsilon entre epsilon 0, que sería 1 más la susceptibilidad eléctrica. Y eso lo voy a llamar la permitividad relativa. Si era la permitividad del epsilon 0, la permitividad del vacío, epsilon es la permitividad del medio y epsilon R la permitividad del medio respecto a la del vacío. Entonces aquí bastaría con que yo encontrara aquí un numerito que la llamé la susceptibilidad eléctrica para determinar en un medio qué tanta permitividad tiene. Esto ya es aplicado, esto ya es hacer ingeniería. Bueno, entonces estamos hablando de qué, del flujo eléctrico, es acuérdate el teorema de Gauss con lo que empezamos, es la integral cerrada del campo eléctrico punto, un vector unitario normal
a la superficie, y estos serían, pero ahora en un material sería la carga libre entre epsilon. Acuérdate que antes hablaba yo de Q, la carga entre epsilon 0. Eso era en el vacío, en el espacio. Y epsilon 0 era la permitividad del vacío. Del vacío porque no había materia. Ahora tengo materia. Entonces tengo que hablar de las cargas que están en la materia. Ya no son cargas, pero llamo cargas libres porque se pueden mover dentro de la materia, y dividido entre su permitividad del medio, de ese medio, la permitividad y del medio. ¿De cuál medio? Pues del que estás poniendo. ¿Qué materia estás poniendo? Pues ponemos ahí una permitividad. Fíjate que la ley de Gauss no cambió, pero ahora sí tengo una carga libre, algo que puedo descubrir para cada material. Tengo un epsilon 0 que puedo descubrir para cada material. El flujo, pues es lo que yo ya sabía, es esta integral. Aquí me estás dando un formulismo matemático para yo poder descubrir qué es lo que puedo hacer con esto. Fíjate qué interesante. Si yo pongo ahora el campo eléctrico dentro del material, voy a, en vez de, pues el campo eléctrico sería la carga entre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Fíjate que aquí ya no es epsilon 0, es epsilon relativa, es epsilon del material, la permitividad del material, por un vector unitario r. Si quieres poner el potencial escalar, acuérdate, el potencial eléctrico, esto es un escalar, entonces va a ser la carga entre 4pi epsilon r. Y si tú quieres usar la ley de Coulomb dentro del material, va a ser el producto de las cargas entre 4pi epsilon r al cuadrado. Son las mismas ecuaciones que tú ya sabes, pero ahora lo estoy haciendo dentro de un dieléctrico. Por eso era tan importante que entendieras lo del dipolito, por eso es tan importante que entiendas lo del dipolo dentro del material, de que se puede polarizar, de bla, 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 bla. Oye, y entonces ahora, ¿cómo le hago para calcular este epsilon? Ah, bueno, pues ese es el siguiente tema. Vamos a calcular la susceptibilidad eléctrica. Bueno, pues ¿de qué va a depender? Pues depende de la polarización de este dipolito. Acuérdate que todo empezó por el mentado dipolito. El dipolo es simplemente un campo eléctrico, entonces alinea la polaridad, una carga positiva y una negativa, que sería una, acuérdate que es una distancia que hay entre el dipolo por la distancia por la carga. Bueno, pero si lo pongo así, me doy cuenta que tengo las mismas unidades que el campo eléctrico, pero sería por un factor, vamos a llamarlo ahorita un factor alfa, ¿sí? Que sería la polarizabilidad del material. Bueno, entonces, si yo pongo el vector polarización, sería n veces el dipolito, es n veces el momento dipolar eléctrico. Ojo, esta P es la misma, acuérdate, que del momento lineal. Bueno, entonces sería n veces alfa E por el campo eléctrico. Entonces, eso quiere decir que yo estoy hablando de n alfa. Esto tiene que ver con la densidad de cargas en el material. Y bueno, pues sería equivalente a la susceptibilidad eléctrica. Aunque lo hacemos en forma así muy rudimentaria, esto es válido, esto es lo que te explica aquí. Por favor, léelo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues vamos, para poder calcular esto voy a tener que tomar en cuenta dos cosas. Puedo regresarme, bueno, iba a regresarme, pero es mucho regresarme, porque entonces lo que vamos a hacer es hablar de qué efectos. Para yo medir esto, tengo que hablar de sustancias polares y distinguir el efecto sobre sustancias polares de las sustancias no polares.
¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo un material, a la hora de que yo lo pongo dentro de un campo, bueno, pues como que se quiere mover, pero él trata de regresar a su posición inicial. Entonces, como que, ok, a ver, espérame, ya me di cuenta que me estás llamando la atención, me hago hacia un lado, pero si te descuidas tantito, me regreso. Me regreso a donde estaba y hago lo que yo quiero. Entonces, esa propiedad, las moléculas, entonces van a tener una frecuencia característica. Eso es de lo que te están hablando aquí. Hay una distorsión del átomo. Entonces, estando dentro del campo eléctrico, se distorsiona, se deforma, pero tiende a regresar a su estado normal. Entonces, a estar en una polarización estática. Y entonces, bueno, pues aquí te dan directamente la forma en que podría ser esto. Esto hay que leerlo, compañeros, por favor. Sí, aquí vamos a hablar de cómo está comportándose la materia, de qué va a depender, pues de distorsión de la materia misma, cómo la puedo, pero entonces tiende a regresarse. Entonces hay unas frecuencias muy especiales. Entonces va a depender de que yo le estoy poniendo un campo eléctrico cómo va a estar jugando con la carga, con lo que está ahí. Y la gente ya pues ha encontrado unas formulitas. Ok, entonces yo puedo hablar entonces de la susceptibilidad eléctrica como N veces alfa, como la densidad de cargas por este factor, y bueno, puedo ponerlo en términos de un modo de vibración, la cual es la vibración, pues como está oscilando la materia tratando de regresar a su estado fundamental. Pero yo al poner el campo le estoy forzando a otra frecuencia. Ah, bueno, pues esa es la frecuencia FI y abajo sería su modo normal. Ok, bueno, pues esto puedo calcularlo para gases, para diferentes cosas, y lo que me dan aquí es una tablita de susceptibilidades eléctricas a temperatura ambiente. ¿Por qué temperatura ambiente? Ah, porque ese es el siguiente tema. La siguiente parte de lo siguiente. Entonces puedo ver para mica, para porcelana, para baquelita, cuánto va a valer la susceptibilidad eléctrica, para líquidos o para gases. Ah, bueno, pues es que para uno es muy pequeña, para otros son más grandes. Sí, va a depender de ciertas propiedades. Ojo, uno de los más grandes es para el agua. Bueno, son numeritos que me pueden servir para ingeniería, para aplicarlo ya directamente a las cosas. Ok, entonces tú me estás hablando de unas frecuencias, pero estas frecuencias pudieran estar teniendo un movimiento, teniendo unas condiciones, una polarizabilidad dinámica, no tan solo estática. Ah, bueno, pues entonces abajo hay una frecuencia que puede estar cambiando y también tiene que ver con la frecuencia natural del material, y entonces aquí cambio mi ecuacioncita esta que te acababa de poner. Entonces, por lo tanto, la constante dieléctrica o la permitividad relativa, pues va a ser 1 más psi, la susceptibilidad eléctrica, y va a quedar en estos términos. Ojo, va a ser una frecuencia que está moviéndose y va a depender de los átomos con respecto a ciertas frecuencias naturales del átomo. Esto tienes que leerlo tantito para entenderlo. Lo puedo graficar, esto en términos ahora de qué depende, pues cuáles son mis variables. Unas son de la naturaleza y bueno, pues yo nada más tengo que determinarlas, y otras tal vez yo la pudiera jugar con ellas. Bueno, pues ok, y luego, bueno, mira, lo que pasa es que hay otra forma que pudiera pasar, que las moléculas, cuando tú les pones el campo eléctrico, estas se movieran. Es decir, si no hay campo eléctrico, los momentos dipolares estarían todos loquitos, todos para cualquier lado. Pero si pongo el campo eléctrico, estos se polarizan y entonces quedan todas las flechitas bien ordenaditas, está todo polarizado dentro de la materia. Sí, eso es lo que te decía. Eso es lo que supusimos, pero ¿qué tal si quito el campo eléctrico?
y estas no se movieran, se quedan como inducidas. Entonces aquí va a haber un campo eléctrico a pesar de, mira, entonces hay una propiedad en la materia. Sí, las moléculas pueden poner un momento dipolar permanente. Entonces ya no es de las frecuencias. Sí, la frecuencia, es que la frecuencia y el que se conserven así, va a depender de la energía. ¿De cuál energía? Bueno, pues podemos hablar de la energía que nos rodea, la energía térmica. Entonces el momento puede depender de la energía térmica y entonces aparece aquí la constante de Boltzmann y hablar de termodinámica. Oye, pero bueno, sí, aquí no necesitas volverte experto, nada más léelo y entiende qué es lo que te están queriendo decir. O lo que te están queriendo decir es que ahora las propiedades también van a depender de la temperatura. Si yo cambio la temperatura, cambio las propiedades de cargas, cambio las propiedades eléctricas, de campo eléctrico, de potencial eléctrico, de fuerzas de Coulomb, de todo. Va a depender de la temperatura. Pues va a depender toda la susceptibilidad eléctrica conforme el inverso de la temperatura. Ves la ecuación que te pones aquí. En el momento ahora va a depender de la temperatura por el campo eléctrico. Si pones un P0, que sería a una temperatura fija. Cuando va cambiando la temperatura, pues va cambiando esto. Y entonces tú vas a hacer que cambie aquí totalmente la polarización de la materia. Esta formulita, la susceptibilidad eléctrica dependiendo de la temperatura, es la fórmula de Langevin. Es un francés. Bueno, se escribe Langevin, se pronuncia Langevin. Ok, entonces aquí pues voy a hablar de dimensiones de las moléculas, de propiedades, de cosas. Sí, mira, lo que te estoy diciendo es que ahora, cuando tú pongas la susceptibilidad, ya no es uno más algo. Ahora la susceptibilidad va a ser una constante más otra constante dividida en la temperatura. Ahora la susceptibilidad eléctrica depende de la temperatura. Y podríamos hablar de cosas ferroeléctricas, de propiedades de las materias, y eso es lo que te explica aquí. Entonces, ahora, aquí, oye, pero entonces tú no me dijiste cómo calcularlas. No, lo que te estoy diciendo es de qué va a depender. Va a depender, uno, de ciertos modos de vibración, de ciertas frecuencias. Esto es cuando la temperatura no cambia. Y lo estoy haciendo a un solo tipo de temperaturas y con un tipo de material. Pero resulta que el material puede estar jugándose. Yo puedo, como no controlo la naturaleza, puede cambiar la temperatura. ¿Qué tan sensible es a la temperatura? No, pues sí, es muy sensible. Por eso te ponemos esta ecuación. A más B entre T. Entonces aquí las variaciones, tal vez pequeñitas, no noten mucho, pero si le doy un cambio en 100, 200 grados, ¡chin!, ya va a ser mucho este cambio. Entonces sí me va a afectar la susceptibilidad y entonces yo tengo que tomarla en cuenta. Y por eso te hablo aquí vamos a hacerlo, discutir la polarización de un átomo en un campo eléctrico externo. Y bueno, pues vamos a jugar un poquito a hacer lo que ya sabíamos. Vamos a utilizar estas ecuaciones y ver qué es lo que pasaría si yo las meto directamente y analizar qué es lo que me está sucediendo. Que me van a dar ciertos tipos de ecuaciones. Abusados, ¿qué es lo que quiero determinar aquí? Por eso yo les decía, al principio eran solo números, ahora son funciones. ¿Y estas funciones de qué dependen? ¿Y qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que me interesa determinar, en último caso, en todas estas condiciones? Bueno, pues por eso son los ejemplos para ver la susceptibilidad. ¿Y para qué me sirvió todo esto? Mira, ahora sí vamos a hablar de algo muy importante, pero esto va a ser la clase de mañana. Vamos a hablar de capacitores y de cómo yo puedo calcular esta susceptibilidad eléctrica.
La puedo calcular en forma estática o en forma dinámica. Abusados. Esto puede estar cambiando dependiendo del material, pero también puede depender de la temperatura. Ok, entonces ya casi son 10 para las 8. Dejo de compartir y me regreso acá. Ojo, se podrán dar cuenta que ahora estoy hablando ya no del espacio. Ya me utilicé el espacio, utilicé el tiempo y el espacio para tener una forma de tomar medidas, de tomar valores, y tomé las cargas como números. Después ya no tomo las cargas, ya no me va a interesar como números, sino me va a interesar como funciones. ¿De qué depende esa función? Esa función, ¿qué es lo que vamos a tomar? Bueno, pues dentro de un material puede haber cargas libres. Entonces vas a hablar en términos de cargas. Sí, pero cargas libres dentro de un material. Y ahora esas tipo de material, cada material tiene diferentes propiedades. Exactamente, es como tú y yo somos distintos. Tenemos diferentes propiedades, diferentes capacidades, virtudes y defectos. Bueno, pues entonces aquí es donde entra la ingeniería. Si yo hago una tablita con todo esto, veo sus susceptibilidades, estoy viendo cuántas cargas puedo usar, cómo lo puedo usar, para qué me podría servir esto. Entonces empiezo a trabajar con la susceptibilidad de materiales y ahora tengo una permitividad relativa a cada material. Ya no me interesan las cargas así muy teóricas, sino las cargas que yo pudiera tener dentro de un material. Por eso hablo de la carga libre dentro del dieléctrico. Y el dieléctrico pues es un dipolo eléctrico en un material. Por eso es el dieléctrico. Siempre vamos a hablar de dieléctricos, de materiales. Como no quiero decirte la materia, pues pongo un dieléctrico. Y por poner un dieléctrico quiere decir cualquier materia. ¿Sí? Estoy generalizando a la materia dentro de una propiedad, de que puedo ponerlo como un dipolito eléctrico. Por eso es bien interesante, es curioso, porque aquí vamos a hablar de que toda la materia tiene cargas, siempre puedo hacer un dipolito. Entonces toda la materia siempre es un dieléctrico. Un dieléctrico sería cualquier cosa de materia que tenga un dipolo eléctrico. Pues es toda la materia. Bueno, está bien. Entonces, pero si no tuviera carga, bueno, entonces ahí no tendría el dieléctrico, tendría otras cosas, pero tal vez pueda tener solamente protones y no, nada más neutrones, y no tengo ni protones ni electrones. Entonces, si tienes solamente materia con solo neutrones, entonces ahí no tendrías cargas. Ojo, fíjate que por eso tengo que regresarme a cómo te hice el átomo de juguete, el átomo de electrón, protón y neutrón. Fíjate que estoy descubriendo que puede haber materia, que esa no sería dieléctrica, pero bueno, pero esa no está en mi universo, eso no está en la tabla periódica, eso no está en mi entorno. Ojo, estoy haciendo algo más general que solo para lo que tengo aquí. Estoy haciendo ciencia, estoy haciendo física, estoy haciendo algo que es un poco más general. Tengo que abrir mi mente porque puedo tener condiciones interesantes. ¿De qué es lo que se trata? Bueno, pues se va a tratar de calcular campos eléctricos, potenciales eléctricos, fuerzas eléctricas, pero ahora ya no en el vacío, ya no fuera de, sino lo voy a hacer ahora dentro de mi planeta, en mi sistema, con la materia, con los dieléctricos que me rodean.
A eso se le llama ya directamente la ingeniería. Ya voy a hacer aplicaciones de... Bueno, entonces estoy descubriendo lo que me rodea, propiedades de lo que me rodea. Ojo, acuérdense, una es el tiempo, ese es que no puedo nunca mover. El espacio sí puedo hablar de espacios grandes, de espacios pequeños, de cómo medirlo. El tiempo está ahí, y me guste o no, está transcurriendo. El espacio yo sí puedo jugar un poquito con él, aunque también está ahí. Y por eso era la ley de Gauss, de ver propiedades del espacio vectorial. Pero ahora esas propiedades del tiempo y del espacio lo estoy aplicando a una materia. Es un dieléctrico. Y ahora ya no me va a interesar hablar de números, me va a interesar hablar de funciones, de algo que puedo describir en términos de... para eso te sirve el formalismo de las integrales, de las ecuaciones integrales, de las ecuaciones diferenciales, para tener un formalismo para encontrar lo siguiente, lo que a mí me llamaría o me interesaría poder controlar. ¿Te fijas? Tenemos que hablar entonces ahora de funciones, no de números, no solamente de lo que puedo medir. ¿Esto de qué depende? Yo puedo medir indirectamente o directamente ciertas cosas, pero ¿de qué depende? ¿Cuál es mi variable? Y si lo pongo como variable, ¿cómo se comporta? Pues eso es tener control, es automatizar mis sistemas, tener un control sobre esas variables. Yo sé cómo era antes, cómo es ahorita, cómo va a ser después, entonces yo puedo decirte cómo va a cambiar, cómo yo puedo hacer, si me percato de qué depende, pues puedo hacer que esta variable o no cambie o cambie más rápido. Hay cambios que nos interesa que no sucedan, o hay cambios que me interesan que sucedan rápido, o que, en fin, controlarlos. Eso es control, es saber hacia dónde voy, qué estoy usando. Pero te das cuenta que entonces ahora lo que se va a tratar es utilizar el formalismo matemático para hallar de qué dependen mis funciones, las variables importantes en un problema. Está cambiando toda mi forma de pensar, toda mi forma de ver las cosas. Y eso es lo que tiene que estar pasando con ustedes. Que ahora vamos a utilizar esto para hacer otras cosas. ¿Qué es lo primero? Bueno, lo siguiente, primero vamos a ver la capacitancia, después vamos a ver la ley de Ohm, y después vamos a ver la inductancia, y son las propiedades eléctricas de la materia. Y eso cualquiera que haga electricidad, electrónica o lo que quieran pues va a tener que saberlo. Esto es lo básico. Si entonces tú entiendes bien esto y lo comprendes y lo puedes aplicar, pues vas a saber muchísima física. Y ahora sí, ahora ya empiezas a entender qué es tu medio, cómo se comporta. No sabes por qué, pero estás descubriendo cómo se comporta y cómo puedes hacer algo para estar mejor en él. Es decir, aplicaciones tecnológicas. Es decir, hacer ingeniería con eso. Abusado, una cosa es que descubras cómo funciona y otra es aplicarlo, usarlo. Bueno, compañeros, nos quedan 7 minutos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Algo que quieran decir? Ok, empezamos con 2 y ahorita ya son 12. Bueno, pues algo sí, algo curioso es que, ojo, ustedes ya tienen que estar haciendo ya tienen que casi terminar sus problemas del capítulo de magnetismo, y ya tienen que estar empezando a hacer los problemas de este capítulo, ¿sí? Mandaron una circular para el 4 de abril, toda la escuela, bueno, no toda la escuela, los
de quinto en adelante ya van a tener 100% presencial. En algunas escuelas, por ejemplo, Fotónica, quieren hacerlo también ya 100% presencial. Nosotros todavía no, pero bueno, pues ya lo estamos haciendo, entre comillas, los viernes. Y pues nada más, al parecer lo que se está tratando de hacer es ya empezar a regresar todo el mundo a sus actividades, a hacer la escuela ya presencial y que esto empieza a funcionar. Entonces yo creo que tal vez para regresando de Semana Santa, no sé cómo sigamos, pero lo que sí sé es que en algunos semestres, en las escuelas, acuérdense que es ingeniería eléctrica, comunicaciones y electrónica, control y automatización, sistemas automotrices y fotónica, que están ahí en la escuela, en el CIME, Zacatenco. Entonces cada una de las escuelas está regresando en diferentes formas, y algunos están yendo y otros ya los van a forzar a ir permanentemente. De tercer semestre en adelante ya los van a forzar a partir del 4 de abril. Nosotros de primero y segundo todavía no, pero no sé si después de Semana Santa nos digan que ya nos podemos presentar o que nos debemos de presentar. Esto nada más les comento para que vayan ahí viendo sus cosas y sus tiempos. Abusados, ahorita tienen mucha libertad, estar en casita, échenle ganas con sus problemas, apúrense porque pues también ya para cuando tenemos que subir la segunda calificación, es para el 29 de abril, entonces abusados, ya es este mes que entra y se atraviesa Semana Santa y se atraviesan otros días, entonces cuidado, hay que apurarnos porque sí, si no nos va a llevar el tren. Preguntas, dudas, comentarios, quedan 3 minutos para que se corte esto. Nada, todo el mundo contento, todo el mundo entiende o nadie entiende, pero pues nadie dice nada. Pero aquí andamos, ¿no? Exacto. Bueno, compañeros, pues que tengan bonito día. Nos vemos mañana. Pásenla bien. Hasta mañana. Bye.